parte de cuando queráis y te voy a avisar igual con cosas con el tiempo. ¿Ya? Así que, Ya. Entiendo que se escucha bien y que todos ven la sí, diapositiva que se está presentando, ¿cierto? exacto. Sí. Bueno, voy a comenzar. Mi nombre es Matías Sifón y yo hoy día les voy a hablar un poco sobre un paper publicado por Jacob Herzen en 2019 que se denomina Sediment-Starved Trenches and Rough Conducting Plates are Conductive to Tsunami Earthquakes, que quiere decir más o menos que fosas poco sedimentadas y placas subductantes ásperas o rugosas conducen a tsunami earthquakes. Los tsunami earthquakes fueron inicialmente descritos por Hiro Kanamori en 1972, que de alguna forma lo describió o identificó una discrepancia entre el tamaño del tsunami registrado en algún lugar y la magnitud de ondas superficiales del terremoto que ocasionó ese tsunami. De ahí en adelante hay varios autores que han hecho distintas descripciones y yo quise destacar acá algunas, particularmente Bill Ley en 2002, que hablaban de terremotos poco profundos que generan tsunamis de proporciones mayores a las esperadas y eh, también en este paper se habla de que están caracterizados por una ocurrencia en cercanías de la fosa en el contacto somero y que tienen una larga duración. Este es un punto relevante porque debido a su larga duración o el tiempo que se demoran en liberar toda la energía, muchas veces los lugareños o la gente que está en cercanías de donde ocurrió el terremoto en sectores costeros no lo sienten o lo sienten un sismo muy pequeño y por lo tanto el tsunami los pilla completamente desprevenidos. En la imagen vemos las estrellas, indican los tsunami earthquakes que fueron analizados en el paper y bueno, más adelante voy a comentar ahí qué significan los cuadrados azules. Algunas de las explicaciones que se han dado para este tipo de eventos es que un exceso de topografía en la placa subductante produce características inusuales en la ruptura, lo que modifica el proceso de ruptura. También la existencia de montes submarinos podría aumentar el acoplamiento entre las placas, propagación de ruptura por sedimentos débiles también a lo largo de límites de las placas, activación de distintos tipos de fallas más individuales en la zona de contacto, temas con los sedimentos, y así hay una serie de explicaciones que han dado distintos autores, pero hasta antes de esta publicación, o al menos lo que describe acá el autor, es que los estudios eran para algún evento en particular y cada estudio que se hacía o cada justificación que se daba para algún tsunami earthquake en particular no coincidía con la que daba el siguiente autor para otro evento. Entonces, eso es un poco el problema y que más adelante voy a tratar de comentarlo un poquito más en detalle. Aquí quise presentar también una tabla con los eventos que estudió el autor, donde se muestra la magnitud de momento, la magnitud de ondas superficiales, el run-up del tsunami y las muertes registradas producto de eso. Entonces, por ejemplo, aquí se ve en el terremoto en el primero, el terremoto de Sanriku, ahí sí, una magnitud de ondas superficiales de 7.8 y un máximo run-up de 38 metros. Eso es completamente desproporcional. Y también menciona que en estos casos donde no hay muertes registradas tenía que ver con el horario de ocurrencia o que justo no había nadie en las playas. Entonces hay una relación con las muertes registradas también por este tipo de eventos. Entonces, el problema que plantea el autor es que no hay un modelo de acuerdo común con condiciones estructurales y o morfológicas que conduzcan a un tsunami earthquake. Como dije anteriormente, no habían dos estudios o varios estudios para distintos tsunami earthquakes que tuvieran muchas características o justificaciones en común. Entonces lo que él buscaba era caracterizar la estructura de la placa subductante en todas las zonas de subducción donde se han experimentado tsunami earthquakes desde 1896, que son los eventos que mostré en la imagen anterior. Y un poco hacia dónde apunta es que los límites de placas estructurales y o litológicamente complejos desarrollados en zonas que tengan un exceso de topografía, que vamos a ver que tiene ciertas condiciones relativas respecto al sedimento existente, en la placa subductante y que no están nivelados por procesos sedimentarios pueden ocasionar o favorecen la ocurrencia de tsunami earthquakes. Entonces, el autor lo que hizo un poco, hablando de la metodología, es que en estos lugares, en los recuadros con azules, obtuvo o recopiló batimetría de alta resolución obtenida por buques
y también modelos de topografía y batimetría global cada 15 segundos de arcos de la Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de California, que es el SRTM15+, que se ve ahí. También presenta unos modelos o unos mapas de batimetría residual, que básicamente son batimetrías en las que se filtra o remueve gradiente batimétrico con grandes longitudes de onda, lo que permite observar las anomalías de corta longitud de onda, o dicho de otra forma, permite ver las variaciones batimétricas a nivel más local y sacar un poco las tendencias de gran escala. También presenta perfiles de sísmica reflexión y dibujos interpretativos de los perfiles en la mayoría de los casos. Entonces, para poder mantenernos dentro del tiempo establecido, vamos a ver solamente algunos de los casos que creo que son bastante representativos de lo que el autor quiere representar. El primero es el terremoto de Sanriku, esto es en Japón, en algunas partes aparece como de Hokkaido también, por eso la referencia acá en la imagen. Y bueno, como esta es la primera, voy a explicar aquí un poquito los mapas. Acá tenemos la batimetría de alta resolución, ¿ya? Aquí se presentan las zonas de fractura, estas líneas continuas son las líneas sísmicas, el área de ruptura acá en cuadrado rojo, las estrellas son los epicentros, que en algunos casos son estimados además por la cantidad de datos disponibles, y particularmente en este por el área geográfica que se está estudiando, está acá marcada la línea de contorno de los 5 metros de slip del terremoto de Tohoku-Oki de 2011. ¿Ya? Este es el mapa de batimetría residual de la misma área, donde se ve que resaltan más las variaciones más de pequeña escala en términos de batimetría. Acá está el perfil de sísmica reflexión y el dibujo interpretativo. Entonces, en este caso en particular, el perfil que vemos acá corresponde a la línea de 19, que es esta que se ve acá, para analizar el terremoto de 1896, en el que se ve, bueno, aquí está claramente el área de subducción, acá se ve un reflector importante que es interpretado como sedimentos en la pendiente de la placa cabalgante, y acá el autor interpreta distintas estructuras, principalmente como Horsengraben, ya que tienen amplitudes mayores que los sedimentos. Si no, acá está la fosa, en el dibujo interpretativo incluso acá lo menciona, y el máximo espesor del sedimento está estimado acá en 500 metros, entonces acá tenemos estructuras que son mucho mayores que esos 500 metros de sedimento. En el caso del terremoto de Kuril, que es en la misma área de 1975, bueno, acá hay dos, pero vamos a ver solamente el de 1975, porque acá está esta línea, que es la número 3, que es la que vemos más abajo. Y en este caso también se ve acá el área de subducción, acá se ve sedimentos también en la pendiente, y esta acá es la fosa, y acá se ven unos montes submarinos, o así los interpreta al menos el autor, que están dibujados acá en el mapa interpretativo y que nuevamente tienen dimensiones que son mayores al espesor del sedimento. En el caso de las Aleutianas, que en el mapa es el que está más al norte, aquí está el epicentro, el área de ruptura, y la línea que vemos acá es esta línea que está acá, la 1237. Acá está el perfil sísmico, acá está la fosa, y acá se observan también nuevamente dos montes submarinos que ya subductaron y que incluso están graficados acá con color magenta. Entonces, el autor también comenta que existiendo estos montes submarinos que se evidencian acá en este perfil, más otro que hay en este de acá, y todos estos seamounts en realidad normalmente no están aislados, entonces es perfectamente esperable que en esta área también hayan montes submarinos que subductan y que favorecen la disminución de la velocidad de ruptura. Después el caso de Perú, acá quise poner este porque las líneas sísmicas, bueno, no están los perfiles mismos, sino que están solamente los dibujos interpretativos, pero apuntan un poco a algo distinto. En este caso, si vemos, esta es la línea que tenemos dibujada acá, y apunta a estudiar el terremoto cuyo epicentro está situado más o menos en este sector. ¿Y por qué es interesante esto? Porque por acá está un canal submarino, canal Trujillo, y que justo acá, donde está el frente de formación, empieza a subductar, y si uno lo proyecta, llegaría más o menos al área donde está estimado el epicentro y muy probablemente en parte de la ruptura. Entonces,
Lo que vemos de acá es el canal Trujillo, acá está la fosa, pero esto de alguna forma está como entrando hacia la pantalla y como la línea es un poco oblicua, va a subductar también. Y el autor ahí comenta que también el transporte de sedimentos por canales submarinos también puede modificar las condiciones de presión de fluidos en el canal de subducción, y eso también podría favorecer la disminución en la velocidad de ruptura. ¿Ya? En el misma área ahora vemos un dibujo interpretativo de la batimetría, ya no necesariamente de un perfil sísmico de este sector, donde se atraviesan zonas de fractura, ¿ya? Y lo que estamos viendo en este dibujo es que todo esto que está acá, bueno, esta área entrando hacia la pantalla en el fondo y en algún minuto va a subductar. Entonces aquí se ve la rugosidad y la topografía de la placa y que no está nivelada por sedimento. O sea, hasta aquí el espesor máximo del sedimento de la fosa está estimado en unos 500 metros y acá vemos cosas que son bastante más, de bastante mayores dimensiones. Entonces, entrando un poco en la discusión, ya aquí presenta también el autor una tabla con, algunos, no, con el resumen de algunos parámetros, donde se ve, por ejemplo, que la tasa de convergencia no es un parámetro que tengan en común este tipo de terremotos. Tenemos tasas de 9.2 a 4.4. También analiza el ángulo de convergencia o la oblicuidad, donde hay también una variación bastante grande. La edad de la placa tampoco es un parámetro que se pueda hacer en común. Acá tenemos 131 millones de años, 30. Entonces, era difícil encontrar estructuras a gran escala o características a gran escala que fueran común para todos estos eventos. Y el espesor del sedimento en principio también se ve bastante variable, acá 500 metros de 2000 a 2500, entonces es harta la diferencia, pero cuando uno lo analiza en contraste con las estructuras que subductan, que están en la placa subductante, en realidad se tiene que, en general, las estructuras batimétricas o topográficas que se ven son de mayores dimensiones que el espesor del sedimento. ¿Ya? En este caso, además, hay bastante incerteza en términos de la ubicación. Se habla de que hay como un grado de error, o posiblemente hasta un grado de error en la estimación de la ubicación, producto de la información disponible, pero de todas maneras hay una zona de fractura ahí importante que podría afectar las condiciones locales. Y en el resto, si se observan, en general las estructuras que subductan son todas mayores al espesor del sedimento. Esta imagen es muy parecida a una que vimos en clase, así que no voy a entrar tanto en detalle, pero aquí se muestra, bueno, el espesor del sedimento, la distribución del espesor del sedimento en las fosas mundiales, y acá se pusieron también la ubicación de los epicentros de los tsunami earthquakes, y se puede observar que en términos generales están todos en fosas que están poco sedimentadas. Además, se pusieron algunos otros eventos tsunamigénicos importantes en color magenta, y se destaca ahí en amarillo el de IAPEL también. Entonces, un poco el modelo conceptual que presenta, y a la conclusión un poco a la que llega es que los tsunami earthquakes podrían ocurrir preferentemente a lo largo de límites interplacas someros en los que el relieve de la placa subductante no está cubierto por sedimentos, y presenta este modelo en el que voy a ver esta imagen de acá abajo primero, donde hay una fosa que está cubierta por sedimento, bastante sedimentada, y donde hay estructuras topográficas, pero que estas estructuras en realidad están niveladas o cubiertas por sedimentos, y al momento de subductar, esto ocurre de una forma suave porque el sedimento de alguna forma actúa como una especie de lubricante, y hace que se produzca o que el desarrollo sea bastante fluido, por decirlo de alguna forma. Mientras que en el caso en que tenemos estructuras que no están niveladas por sedimento, estas estructuras al subductar generan una serie de fracturas, fallas locales, individuales, variaciones en las presiones de los fluidos, intrusión de sedimentos con granos de distintos tamaños, y todo eso de alguna forma favorece la disminución de la eficiencia de la ruptura y también la disminución de la velocidad de ruptura, conduciendo a tsunami earthquakes. Entonces, para tratar de sintetizar un poco lo que plantea el autor, de la comparación de la estructural de las 13 zonas analizadas, no hay similitudes a gran escala. Lo vimos con las tasas de convergencia, con las edades de las placas, no hay efectos comunes a gran escala. Tampoco está 100% claro cuál es el rol que ejerce la topografía en la placa subductante en el tipo de sismicidad del contacto entre placas. Se sabe que juega un rol importante, pero no hay conocimiento 100% de cómo afecta o qué es lo que gatilla.
Pareciera ser también que los tsunami earthquakes son el resultado de un efecto combinado entre ciertas complejidades litológicas y estructurales locales, junto con un límite de placas fragmentado en un relieve de la placa subductante que no tiene sedimentos mayores que las estructuras existentes en la placa subductante. Tampoco existe un plan claramente definido para determinar tajantemente si un terremoto es categorizado como un tsunami earthquake, porque en términos generales se habla de la velocidad de ruptura, pero la verdad es que podría haber un terremoto que tuviera una velocidad de ruptura lenta y cuya duración fuera bastante más larga de lo normal, pero si no genera un tsunami, la verdad es que no va a ser un tsunami earthquake tampoco. Entonces, cuando es muy grande o cuando es muy chico es fácil categorizarlos, pero hay ciertos tsunamis o ciertos terremotos, perdón, que tienen características de tsunami earthquakes, pero que no están categorizados como tsunami earthquakes. Y también se sugiere que la topografía subductante que no está nivelada por sedimentos en la fosa contribuye, como mencioné en algunos ejemplos, a la disminución de la velocidad de ruptura de un terremoto interplaca a baja profundidad, y también que la larga duración del evento es una característica sustentada por una red compleja de fallas eh, que producen que la ruptura vaya migrando, o como lo dice ahí el autor, saltando a través de las múltiples fallas, y lo que, como comenté antes en el modelo conceptual, disminuye tanto la efectividad como la velocidad de ruptura. Y bueno, eso es lo que tenía para presentar. Quedo atento si hay preguntas o cosas que no quedaran claras y para responderlas. Muchas gracias. Ya, yo tengo un par de preguntas que más bien no son como una crítica hacia tu presentación, sino que una crítica más al paper, al autor. Y es, por ejemplo, no me queda claro cómo la subducción de un Simont puede producir un tsunami, earthquake, si no veo ninguna correlación entre lo que está pasando en el proceso de subductar con el alzamiento del piso oceánico. Porque no está bien explicado, o sea, el esquema que me está explicando, no veo esa relación. Sí, el autor hace algunas discusiones al respecto. Particularmente con el caso de los Simmons, lo que en algún minuto menciona es que al subductar un Simmons o un monte submarino, eh, podría generar que la cima del monte submarino quede muy cerca del décollement en el canal de subducción, y eso podría generar variaciones en la presión, en la presión del sedimento y la presión hidrostática, producto de que deja mucho menos espacio disponible en el canal de subducción al momento de generar la ruptura. Entonces, que eso podría de alguna forma, no explica cómo, pero dice que eso podría disminuir la efectividad de la ruptura y por lo tanto disminuir la velocidad. Entonces afecta contrariamente a la producción de un tsunami. No, no, no. Atenúa. Lo que pasa es que el autor tampoco entra en el detalle de por qué la disminución de la velocidad de ruptura genera tsunami, pero lo que estuve leyendo ahí de algunos otros artículos, al parecer, tiene que ver con que los tsunami earthquakes generan o liberan mayor energía en largas longitudes de onda, lo que favorece sí, la propagación o la generación de tsunami, y también con ciertos efectos de directividad. Pero no son cosas que discute el autor. El autor da por sentado que este tipo de terremotos generan tsunamis, y tuve que leer algunas otras cosas para poder tratar de entender un poco eso, porque efectivamente no queda muy claro. Porque aquí dice que son conductivos. O sea, Eh, claro, pero después en realidad en el desarrollo dice que pueden favorecer las condiciones. ya. Es como una condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, un contraejemplo que se me ocurre a mí al tiro es el tsunami más grande que se ha registrado, que es el tsunami del terremoto del 60. De ahí no hay sedimento en la fosa y no hay Simont. Claro, pero ese no fue un terremoto lento. Entonces, por eso es un terremoto con potencial tsunamigénico alto, pero es un mega thrust earthquake, Entonces pero no es un terremoto lento, por eso no es un tsunami earthquake. En el fondo, los tsunami earthquakes son una clase particular de terremotos que generan tsunami y que están caracterizados por una larga duración de ruptura y las otras cosas que traté de explicar.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas ahí que comenta también el autor es que hay algunos terremotos que tienen ciertas características que comparten con los tsunami earthquake, pero no son tsunami earthquake. Por ejemplo, el terremoto de Yapel se produjo en una zona donde hay batimetría compleja, donde hay ciertos montes submarinos, donde en realidad son zonas que no están muy sedimentadas, pero no es un tsunami earthquake porque la velocidad de ruptura fue normal, no fue extremadamente larga. Entonces, por eso dice también que no es totalmente claro cuál es el límite entre un tsunami earthquake y un terremoto que no sea tsunami earthquake, pero que también genere tsunami. Ya, ok. Pero entonces, en resumen, creo que es un tsunami earthquake. Un tsunami earthquake es un terremoto que la principal característica es la larga duración de la ruptura. Son en general terremotos que duran alrededor de 100 segundos y que tienen una magnitud de ondas superficiales mucho más baja en comparación al tsunami que producen. Entonces, por ejemplo, el caso yo creo más emblemático es el primero que mencioné ahí, que tiene una magnitud de ondas superficiales de 7.2 y generó un tsunami con run-up de 38 metros. No es esperable un tsunami de esa magnitud con un terremoto de magnitud 7.2. Eso es un poco la... Pero es más bien cualitativo más que cuantitativo la clasificación. Cuantitativo. Ya. ¿Preguntas de usted? Bien. Hay una pregunta de Sí, me pregunta en el chat. Nicole. ¿Estás, Nicole, ahí? Dice cómo interactúan este tipo de terremotos con los de duración normal. Bueno, un poco lo que mencioné es algo que comenta ahí el autor, de que hay terremotos que ocurren en zonas que tienen características que podrían favorecer la ocurrencia de tsunami earthquake, pero no son tsunami earthquake, sino que son terremotos normales. Pero además, el autor menciona algunos casos en los que no entra en mayor detalle, pero como menciona las fuentes, ahí también algo pude leer. Y hay ciertos terremotos que tienen áreas de ruptura muy grandes y que dentro de esas áreas de ruptura hay ciertos sectores que también tienen las características y las condiciones para generar tsunami earthquake. Que vimos ahí el ejemplo del terremoto de Tohoku-oki, que dentro de la línea de contorno de los 5 metros de slip tenía una parte que abarcaba un área de ruptura de un tsunami earthquake. Entonces hay terremotos que son mega thrust earthquakes que tienen en algunas partes de su ruptura ciertas características de tsunami earthquake, pero como un todo no llegan a ser tsunami earthquake. Y otro tema interesante que plantea el autor es que son súper pocos los tsunami earthquakes que se han reportado. Entonces no hay dos áreas que hayan tenido terremotos tipo tsunami earthquakes que puedan establecerse como repetición de alguna forma de otro. Entonces tampoco se ha podido estimar una tasa de recurrencia, o si es que hay una tasa de recurrencia, o sea, simplemente ocurren de forma aleatoria. No sé si con eso contesto la pregunta. No sé si hay más preguntas. Ya, yo quería preguntarte, entonces pues uno podría decir que tal vez los tsunami earthquake quedan igual más determinados por su velocidad de ruptura como un parámetro a considerar. No mencionan la velocidad, o sea, se menciona la velocidad de ruptura como un parámetro, pero en general lo que termina categorizándolo es la duración de la ruptura. Porque si la velocidad de ruptura es muy lenta, pero la duración también es muy poca, no va a generar tsunami. Entonces hay una relación que no está bien definida entre la velocidad de ruptura de este tipo de terremotos y el área involucrada en esa ruptura, porque el área de ruptura sí tiene una influencia directa en la generación de tsunami. Entonces ahí hay una relación que no está del todo determinada. Entonces más que la velocidad de ruptura es la duración de la ruptura. Entiendo. Entonces, igual tendría sentido como tal vez hablar más de la energía, tal vez, como cómo se libera esa energía. Sí, de hecho, algunos autores lo plantean así. El caso de este paper no, porque estaba más orientado a las razones por las que se genera el terremoto y no el tsunami.
Pero claro, se habla en general de la directividad de la energía y de esta liberación de mayor cantidad de energía en longitudes de onda más largas, que eso sí favorece la generación de tsunami. Entiendo, ya. ¿Duda de los alumnos? Bueno, si no hay más dudas, pasamos a la siguiente presentación. Ok, dejo de compartir. Muchas gracias. Se le toca presentar a Miguel. Te doy el... Miguel, ¿estás? Sí, sí, aquí estamos. Ya, te voy a dar el confitrión. Ya. Te lo di por si acaso. Ya. Ahí se ve bien, ¿o no? ¿Sí? Sí. Sí, déjame un segundo para darte el tiempo. Ya, empieza cuando quieras. Ya. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, profesores. Yo les voy a presentar hoy sobre superciclos de terremoto en zonas de subducción controlados por el ancho de la zona sismogénica. Un paper de Herrndorfer, el 2015. A ver esta cosa que no me pasa. Ahí sí. Bueno, la fuente de inspiración de los autores, de acuerdo a lo que señalan en el paper, fue el terremoto de Tohoku del 2011, de magnitud 9.0. Bueno, lo que dicen ellos es que le impresionó este evento, puesto que no esperaban que ocurriera un sismo de esa magnitud en esa zona. Hoy escuché un audio. ¿Me escuchan bien o no? Sí, sí, se te escucha bien. Ah, ya. Ya. Esto a su vez, entonces, hablando del terremoto y de lo que le impresionó, da cuenta de la poca comprensión que uno tiene respecto a la naturaleza de los grandes terremotos, ¿ya? Que en la literatura se llaman Great Megathrust Earthquakes, donde denotamos como este tipo de eventos a los que son mayores a 8.5 en magnitud. Y finalmente, producto de esta inquietud, los autores hacen referencia en su investigación a un término denominado como superciclo, que lo podríamos definir como el ciclo de ocurrencia de grandes terremotos, ¿ya? Los cuales finalizan con un super evento, ¿ya? Y que dan un comienzo a un nuevo superciclo, ¿ya? Lo que vamos a ver más adelante que no necesariamente significa que ocurra este evento solamente, sino que pueden ocurrir eventos intermedios terminando con un super evento. Bueno, lo que proponen los investigadores dentro de este paper es que el ancho de la zona sismogénica está directamente relacionada con la aparición de superciclos, ¿ya? En particular, si el ancho de la zona sismogénica, que vamos a llamar de aquí en adelante como W, es mayor que el promedio mundial, esta zona va a estar controlada por un superciclo. Ahora bien, definamos bien qué es la zona sismogénica. Entonces, la zona sismogénica vamos a llamar como este lugar de superficie, el contacto entre las placas, donde ocurren estos sismos intraplaca. Y según lo que menciona Hitman en su paper en 1997, esta zona estaría delimitada por límites termales, ¿ya? Si nos vamos acá a la imagen, tenemos un límite superior, que lo vamos a llamar up dip, y un límite inferior, que lo vamos a llamar down dip, de ahora en adelante. Y estos límites estarían denotados por estos límites termales que nombra Hitman, en el up dip, con una temperatura más o menos de 100 y 150 grados Celsius, y en el down dip aproximadamente de 350 grados Celsius. Bueno, la metodología. La metodología primero consistió en definir este ancho promedio de la zona sismogénica, ¿ya? ¿Cómo se hizo? Se tomó dos papers como referencia, uno de Moguer del 2011, ¿ya? Que aparece acá una imagen, donde se
graficaron los hipocentros de varios terremotos, ya en diversas zonas también, y cada uno de estos terremotos estaban entre la magnitud de 5 a 7.5 de magnitud. Entonces, debido a las gráficas que se obtuvo, se generaron estas gráficas donde podemos denotar y darnos cuenta acá del ancho de la zona sismogénica claramente, ¿ya? Además, se tomó la investigación de Hayes, ¿ya? Del 2013, que fue una investigación en la Antilla, en el Caribe, donde se estudió el movimiento de las placas, y dados los resultados que se obtuvieron en ambos papers, se juntó todo esto y se obtuvieron la siguiente gráfica, ¿ya? Este mapita que vemos a continuación. Entonces se promediaron todos estos resultados, ¿ya? A nivel global, y se obtuvo esta imagen, ¿ya? Donde vemos acá con colores el ancho de la zona sismogénica en diversas partes del mundo, y promediando todos estos resultados, que a nosotros es lo que nos interesa, si no recuerdan, el promedio de esta zona sismogénica, les dio un valor cercano a 111 kilómetros, ¿ya? Que sería lo que denotaba acá como amarillo. Bueno, lo que señalan los autores es que respecto a lo anterior, esto podría estar sesgado, debido a que tenemos una pequeña cantidad de tiempo el cual poseemos registros sísmicos. Es por eso que buscaron eliminar esa limitación utilizando el modelo propuesto por Van Dimter, ¿ya? Que de hecho participa de este mismo paper, ya donde se generó un modelo bidimensional, donde se resuelve la ecuación de conservación de masa y momentum, asumiendo incompresibilidad y relojía viscoelástica plástica, ¿ya? En este se simuló el contacto entre las placas, ¿ya? Friccional, en un periodo de tiempo mucho más largo, ¿ya? De 225.000 años, y resultados fueron consistentes con simulaciones de dinámica de ruptura y experimentos de laboratorio. Aquí aparece una tablita que se muestra en el paper de Van Dimter del 2013, y donde aparecen ahí algunos valores que se utilizan. Aquí les muestro una imagen que aparece también en el paper de Van Dimter, donde se muestra, digámoslo así, como lo de laboratorio arriba, la representación de laboratorio, donde vemos un prisma de acreción representado como una gelatina, ¿ya? Para representar esa reología viscoelástica que se tomó en consideración. Denotan acá la zona sismogénica, donde aquí estaría, ¿cierto?, el down dip, el up dip. Si analizamos acá el modelo de abajito, que fue el que se utilizó para el modelo, vemos acá el backstop y la zona de la placa subductante, ¿cierto? Y la zona sismogénica acá denotada. Ahora, finalmente, para la investigación se evaluaron dos modelos, ¿ya? Uno de ellos que vamos a llamar LW, que es el que tiene mayor ancho de la zona sismogénica, de 248 kilómetros, y un segundo modelo que vamos a llamar SW de aquí en adelante, que es el que tiene un menor ancho de la zona sismogénica, de 102 kilómetros. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de estos modelos? Aquí vemos primero en el gráfico A una evaluación de la acumulación de desplazamiento versus el tiempo en miles de años, y notamos evidentes ciclos en cada uno de estos modelos, ¿ya? Ahora, en el modelo SW, que es el que denotamos con rojo, vemos que este tiene una muchísima mayor frecuencia, ¿ya? Y cada uno de estos culmina con un evento, ¿ya? Esa parte disco son los eventos, y dan comienzo a un nuevo ciclo, ¿ya? También notamos esto en el modelo LW, donde estos culminan con un super evento, que son los que denotamos acá con este circulito rosado, pero en medio de este superciclo también vemos más eventos, ¿ya? Por eso les decía que no solo significa que hay un puro evento, sino que pueden haber más y culminan con un super evento. Lo mismo vemos acá en el gráfico B, ¿ya? Donde vemos el sobreesfuerzo en comparación con su evolución temporal, ¿ya? Y vemos también que este decrece, ¿ya? Con el tiempo, y vemos también esta misma ciclicidad entre el modelo SW y el modelo LW, que cada uno de estos culminan con un, bueno, en el caso de LW con un super evento, y en el SW con un evento que da inicio a uno nuevo. Finalmente acá tenemos un tercer gráfico, ¿ya? Que representa la variación temporal de un parámetro S, ¿ya? Que lo definen en el paper.
donde este parámetro estaría definido como el sobreesfuerzo inicial sobre el cambio de estrés durante un evento, ¿ya? Que nos daría cuenta de la cantidad de energía liberada por cada uno de estos ciclos. Entonces, debido al valor del parámetro y el comportamiento de cada uno de estos eventos, se clasificaron en subcríticos, como vemos acá en verde, en tipo pulso, que es los que vemos acá en celeste, y los tipos grieta, que serían los rosados que vemos acá al final. Entonces, a mayor valor de este parámetro, menos va a ser el cambio de estrés, ¿ya? Y por ende serían los que liberarían menor energía. Por eso vemos que acá los subcríticos son los que tienen mayor valor, los tipos pulso son los que estarían como entre medio, y los tipos grieta los que liberan aún más energía. Entonces, además se observa acá la mediana del modelo LW, ¿ya? La mediana del parámetro S, donde notamos que la mediana de este está más alta que la mediana del modelo SW. Finalmente, se realizó un análisis comparando el cambio de estrés y por ende la cantidad de energía asociada a cada tipo de evento, como los vamos a ver a continuación. Primero el subcrítico. Entonces, lo que vemos acá es una gráfica, ¿cierto? Del estrés inicial, el estrés final, después del evento, ¿ya? Y lo que vemos en verde es lo que llamábamos sobreesfuerzo, ¿ya? El strain excess. ¿Qué vemos acá en el subcrítico? Entonces, notamos primero que son muy similares, ¿ya? Y que de hecho eso nos da cuenta de que se libera muy poca energía, cosa que no ocurre cerca del downtime, ya que de hecho es donde se desarrollan este tipo de eventos, ¿ya? Solo en el down dip, eso me faltó mencionar, que esta línea negra, ¿ya? Sería el down dip, y esta línea gris sería el up dip, ¿ya? Esta sería toda la zona sismogénica. Entonces, estos subcríticos se desarrollan solo en el down dip, no son capaces de atravesar toda la zona sismogénica debido a que son los de menor energía. Y estos se desarrollan acá y culminan acá en el down, ¿ya? Ahora, tenemos también los eventos tipo pulso, ¿ya? Que vemos ya una diferencia entre los sobreesfuerzos, ya no son idénticamente iguales, ¿ya? Vemos una diferencia entre ellos, pero aún todavía no es tan notoria, ¿ya? Entonces, esto es cómo se desarrollan. Si ya vemos la tercera gráfica, estos comienzan en el down dip, ¿cierto? Alcanzan su mayor velocidad de desplazamiento, logran atravesar, ¿cierto? Pero no con total energía toda la zona sismogénica, y principalmente se desarrollan cercano al down, ¿ya? Y finalmente veríamos los que llamamos tipo grieta, que son los que mencionamos que eran los más energéticos, ¿ya? Y que corresponden a estos supereventos, donde vemos acá un gran cambio del sobreesfuerzo, ¿ya? En la parte final y parte inicial, donde esto también daría cuenta a los gráficos anteriores, que es el término de un ciclo y el comienzo de otro, ¿ya? Por eso es que vemos esta diferencia acá. Ahora, si miramos el último gráfico, estos se desarrollan desde el down dip, aunque más o menos de la mitad de la zona sismogénica se desarrollan hacia arriba, alcanzando su mayor velocidad en el up dip, y luego atravesando toda la zona sismogénica por la gran cantidad de energía que tienen estos tipos de eventos. ¿Ya? Ahora bien, conclusiones. A través de estos resultados se podría decir que sí hay una relación entre el ancho de la zona sismogénica y los superciclos, ¿ya? También que los eventos subcríticos y pulso favorecen la ocurrencia de los tipos grieta, ¿ya? Como veíamos en la gráfica, no solo ocurre un superevento, sino que ocurren antecesores, que serían estos subcríticos y pulso, que los que van acumulando energía para que finalmente se desarrolle un evento tipo grieta. En las zonas SW se desarrollarían solo eventos tipo grieta, ya que estos lugares poseen un ancho tan corto, ¿ya? De la zona sismogénica, que es mucho más favorable la ocurrencia de estos tipos de grieta. Eso no significa que estas zonas solo presenten supereventos, sino que es menor la energía que se necesita para atravesar toda la zona sismogénica, que solo ocurren estos tipos de eventos, tipo grieta. Y bueno, finalmente se desarrollaron más evaluaciones del modelo, cambiando el ancho de la zona sismogénica y la profundidad de esta, ¿ya? Donde si nos vamos acá al extremo, cuando la zona sismogénica es la menor posible,
y la profundidad del down dip es también lo menor posible. La cantidad de eventos que ocurren, que vemos acá con los colores, son lo mínimo posible, ¿ya? Y los únicos tipos de eventos que ocurren son los tipos grietas, ¿ya? En esta zona, por la misma razón que les di recién. Ahora, si nos vamos a que el ancho de esta zona sismogénica es mayor, ¿ya? Y la profundidad del down dip también es mucho más grande, entonces vemos que ocurren estos superciclos, ¿ya? Donde se ven estos tipos de eventos tipo pulso, los subcríticos, que finalmente se culminan con estos eventos tipo grietas como supereventos. Finalmente, algunas limitaciones que también se destacan en el paper. Lo primero es el solo hecho de utilizar un modelo, ya que se atribuye a una aproximación, además de que es bien complejo considerar siempre todos los factores naturales que afectan en concreto a los sistemas y que finalmente desencadenan los sucesos que estamos analizando. Además, se destaca y se dice que la posición de la zona sismogénica, como vemos acá en la imagen, se utilizó solo la de la parte B, ¿ya? Donde la zona sismogénica se encuentra bajo el prisma de acreción, ¿ya? Limitado por lo mismo que habíamos visto anteriormente, pero perfectamente se podría dar la situación de arriba, donde la zona sismogénica no esté bajo el prisma de acreción necesariamente, ¿ya? Y esté sobre cuerpos más rígidos, cambiarían, ¿cierto?, el tipo de modelo que estamos evaluando. Luego es que se consideró también solo el ancho de la zona sismogénica, no el largo, ¿ya? Según los autores, se cree que el largo de la zona sismogénica en las partes más someras se comportaría similar al W o al ancho de la zona sismogénica. Pero no se sabe qué pasaría con este en profundidad, así que también quedaría de analizar. Y finalmente, según los autores, se ajustó el modelo a un mayor tiempo de recurrencia de eventos y desplazamiento que los que ocurren realmente en la naturaleza, y esto se hizo para que sea consistente con los resultados de laboratorio que se utilizaron en el modelo, utilizando más o menos las mismas condiciones que se vieron en el laboratorio, y por eso es que dieron estos resultados también. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? ¿Consultas? ¿Aló? ¿Se me escucha? Ahora sí. Ahora Ah, sí. ya. Primero, lo más básico es cómo se define o sea, ¿el superciclo se define como un periodo o se define como un adjetivo de un terremoto particular? Ya, esto es, según lo que se habla en el paper, los superciclos serían como todo este periodo de eventos donde ocurre una acumulación de esfuerzos que culminan en un superevento, ¿ya? Y que darían comienzo a un nuevo que llaman ellos superciclos. Ya. Y un superevento sería, creo que sería un superevento. Un superevento serían estos que nombramos en un comienzo, estos terremotos mayores a magnitud de 8.5, o Los quizás mucho gigantes, mayor. Sí, gigante. los terremotos gigantes. Ya. Entonces, todos los subciclos que están dentro de ese superciclo sería, digamos, el proceso que se está. O sea, los subciclos serían los terremotos de 7, de 6, todas esas cosas, ¿no? Ajá, como los que acumularían estos esfuerzos para que se produzca después un superevento. ¿Y de qué periodo estamos hablando? Periodos Ah, para sí, un superciclo. bueno, aquí son de miles de años, la verdad. Porque al menos lo que aparece acá mira, veamos la gráfica. Y que esta gráfica, aquí denota los superciclos, con la flechita aquí arriba. Ahí van Y bueno, 50. acá de 50 a 100 mil 50.000 años, años. 50.000 años a 100.000 años, serían eventos realmente importantes y de una acumulación de toda esta cantidad de tiempo. Entonces,
De hecho, ellos son lo mismo que destacan ellos, que esto se llegó con el modelo, ¿ya? Pero debido a que Pero, nosotros no tenemos una amplia cantidad de registros sísmicos. sí, de acuerdo, pero yo Sí, pienso en el terremoto del 60, que es como el más grande sí, de toda la, digamos, bueno, sabemos que es históricamente registrado, pero también se saben por parasismología que, que terremotos parecidos, no sé si se puede saber exactamente, pero no, tsunami, terremotos con tsunami, como el del 60, del tipo ujú, 60, tiene un periodo de 500 años, 500 años, sí. y no 50.000 años, como se dice acá, entonces no, o a menos que eso no sea un superciclo, y sería algo peor, pero no sé si... Sí, ese también es una de las dudas que a mí me quedaron al leer el paper. No mencionan bien a qué se refieren exactamente con un super evento, o sea, hablando de magnitud, porque si nos fijamos, no sé, en el que menciona usted, profe, del 60, que tendría un periodo mucho menor a miles de años, Mm. un super evento sería entonces algo, pero catastrófico, mucho más que ese. Claro, o a lo mejor es una mentira también. También, po. Que el periodo Mentira es del distinto. modelo, O sea, una mentira del el modelo. que el periodo es distinto. No sé si ellos dan un ejemplo de algún terremoto que calce con su modelo. O sea, más que ejemplos de terremoto, ellos como que dan que su modelo calza con los experimentos que se han hecho en otros papers o experimentos de laboratorio, calzan como con esa, como que esa sería la vara, pero no mencionan otros tipos de eventos que calcen exactamente con su, con lo que estamos obteniendo acá. Mm. Ya. Y la diapositiva 11, Diapositiva 11, a ver, y, ahí. eh, ¿puedes explicar un poco esa gráfica? Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, acá se ven dos gráficas, ya de la parte inicial del estrés, o sea, el estrés inicial y el estrés final, luego de la ocurrencia de este tipo de sismos, el subcrítico. Y bueno, como habíamos mencionado, estos son los menos energéticos de los tres tipos que se mencionan. Y de hecho, estos, como vemos en la gráfica acá de la derecha, el desplazamiento el desplazamiento que ocurre en este tipo de eventos ocurre principalmente en el down. ¿Ya? ¿Estar seguro que es el down dip? Sí, de hecho Porque, acá aparece en pero, pero la lo raro es leyenda, que dice el down dip. distancia from the backstop. Sí, es la distancia del backstop. Y la distancia... Eso Ah, ya, ya, se ya, ya, toma sí. respecto a este modelo Sí, donde el sí, down dip estaría más cerca del backstop y el up dip estaría sí. más lejos. Entonces sería algo así, habría que verlo en esta imagen de acá. Sí, sí, es que me confundí con porque justo esos valores de 100, 350 son las isotermas, que da el up dip da 100 grados Celsius y el down dip da 350, pero esto es distancia. Sí, Así es que, distancia, sí. ya. Entonces dice que la mayor deformación o el mayor deslizamiento ocurre en el down dip. Sí, esa es como la conclusión que sacan de acá. El- la deformación, el deslizamiento que ocurriría sería mayor acá en el down, ¿ya? Y no logra atravesar la zona sismogénica, no logra de alguna manera dañar toda la zona sismogénica, sino que se concentra en esta parte. Pero lo que está arriba es más profundo, po, o es más... No, esto sería más somero, de acuerdo Pero ¿y cómo de dice acuerdo, de distancia acuerdo a from esto, A ver, porque acá estaría el down dip y acá estaría el up dip, y y estas el son las distancias backstop. que hice. Y el backstop sería esta parte de acá atrás. Ah, pero es un backstop distinto. Ah, ya. Sí, pues entonces No, ese es no el como el modelo backstop que ellos están geológico. tomando.
no el backstop geológico. Entonces, Sí, po, que ocupan unos conceptos cambiados. sí. Esos son ese es como el modelo que ellos utilizaron. Entonces acá estaría como el backstop y esas distancias que aparecen en el gráfico serían estas de acá. Entonces, de alguna manera el lap dip, que sería lo más somero, estaría a mayor distancia. Por eso es que aparece acá este gráfico así. Es como un backstop de laboratorio, me gustaría así. Sí, Pero la zona simogénica sería, o sea, para mí la zona simogénica está entre 0 y 150, ¿no? Si lo vemos por el laboratorio, por el esquema, si tú lo muestras, mira, ah, sí, de hecho, bueno, acá igual la lo que zona aparece acá, simogénica está estas arriba. medidas son en centímetros. Estas De medidas hecho, de ahí acá. dice zona asísmica. Sí, tiene zona asísmica, la zona asísmica acá y la zona La sismogénica. roja. Sí. Claro, y eso sería entre 50 y 100, bueno, 30. Ah, no, pero según. estos son centímetros, sí, profe. Es que esto es no es del paper que me tocó, sino que de dónde sacaron el modelo. Ya que Claro, pero estaría entre 50 y 150 kilómetros, entonces, según el gráfico anterior. más o menos. Porque lo de arriba es zona sísmica. Está bien que no haya nada. Arriba. Arriba, me refiero arriba de 150. En esta de acá. Arriba, Sí, en esa zona usted dice. sí, yo creo que es zona sísmica. Sí, aunque lo que denotan acá es que esta línea gris de arriba sería el updip, esta línea Qué de raro. acá, según lo que aparece acá en la leyenda. ¿Sí? Serían el updip y este sería el down. Entonces, lo que destacan ellos es que este tipo de sismos no serían capaces de atravesar toda la zona sismogénica. Por eso es que, por la cantidad de energía que poseen. Y por eso se desarrollan solo en el down. Y hay más, espérate, y la diapositiva siguiente que muestra. Sí, la siguiente. Acá esto ya se desarrolla más por completo en la zona sismogénica, ya que sería este que llaman tipo pulso. ¿Y qué un tipo pulso? Bueno, tipo pulso, ellos igual lo destacan, eso parece que se me faltó decirle igual, pero tal como dice su nombre, es que son terremotos que poseen energía, pero son muy cortos en el tiempo. Entonces no alcanza a desarrollarse por completo y a atravesar por completo la zona sismogénica. ¿Ya? Entonces, poseen energía, pero no tanto como las que se menciona después en el tipo grieta. Pero Ya. estos logran atravesar como toda esta zona sismogénica, ¿ya? Y que de hecho es lo que denotan acá ellos como down deep y up deep. Entonces, todo esto sería como la zona sismogénica, toda esta zona. Ya. ¿Preguntas de ustedes? Quería preguntarte, en todos estos gráficos de los tipos de como de evento, de pulso, de grieta, los que son final stress, son todos como inicios de ciclo, como ahí va a empezar más o menos el ciclo, esa sería como la idea, o solamente eso se Ah, toma ya, para tipo grieta. ya, es que igual como mencionó el profe, estos serían como subciclos dentro del superciclo. Ya, entonces, como que si nos fijamos, por ejemplo, ya no mirando sino que mirando este gráfico donde se ven los ciclos como bien llamativos, si vemos acá, hay unos eventos que, ¿cierto? Como que llegase a generar un nuevo ciclo, pero estos serían como estos subciclos que finalmente culminan con un super evento, que serían estos tipos grietas. Estos serían los tipos grietas que están acá. Y estos entre medio serían estos subcrítico y tipo pulso que acumularían el estrés para generar este super evento. Ya. O sea, entonces igual sería como el inicio del subciclo, todos los que son final stress, ¿no? Están así. Algo así, algo Ya. así. eh. Y lo otro, bueno, toman como el promedio de las zonas sismogénicas. Bueno, igual Sí. mencionan algo como de eso, de lo del promedio, porque igual hay una diferencia de tamaños en zonas sismogénicas ahí en el mapa. Al menos hay una Sí, diferencia. sí, sí. Hay alta diferencia, pero
lo que mencionan ellos es que se utilizó estos dos papers, ya que de ellos saqué estas imágenes de acá, el de Moguet del 2011 y el de Hayes, donde se utilizó bueno, este análisis del el ancho de la zona sismogénica graficando los hipocentros, y a medida que se realizó eso en varias zonas, ya se hizo el promedio, o al menos eso es lo que se menciona, no sé si se hizo algo más, mucho más estricto, por decirlo así, y con eso es que se obtuvo este promedio de 111 kilómetros. No sé si contesto la duda. Sí, sí. A mí me parece un poco más claro. ¿Duda de los alumnos? Bueno, si no hay dudas, terminamos la presentación de hoy día. Eso, nos vemos la próxima semana. Chao. Chau, cuídense. Chao, profe, chao, Camilo. Chao, gracias. 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 Chao, cuídense. Estén bien. Chao. Chau, chau. Chao.